A esta historia no la relata Antonio, o, mejor dicho, yo le digo Antonio, porque él me rogó que su nombre real no apareciera escrito en ningún lado. No fue por pena, fue por una certeza que hay cosas que, cuando las nombras, te responden, como si el nombre fuera una dirección. Me lo dijo sin dramatismo, con la voz bajita, como si en su casa alguien pudiera oírnos aunque estuviéramos lejos. Si lo cuentas, no me pongas, ansí lo escribes. No low thumbs. Luego me hizo una pregunta rara, de esas que te dejan quieto. ¿Tú sabes a qué suena una escoba cuando no hay nadie barriendo? No esperó respuesta, solo deslizó una hoja hacia mía. En la esquina había 2 horas escritas, con tinta tan marcada que parecía raspada. 3:11, 3 to 33. A esa hora, dijo, el mundo se calla, y cuando se calla, ellos trabajan. Quise reírme, no pude, porque mientras hablaba, juraría que detrás de nosotros se escuchó un roce suave, lento, como si alguien acomodara el piso para que no quedaran huellas. Esa misma noche, a las 3:11, tocaron mi puerta en toc toc, seco, educado. Me levanté con el corazón apretado y miré por la mirilla. No había nadie, pero en el umbral había un sobre, amarrado con un moño negro, y debajo del sobre, un puñito de polvo, acomodado como una línea. No abrí en ese momento, lo dejé ahí hasta que amaneció, como si la luz pudiera autorizar algo. Cuando al fin lo tomé, el sobre estaba frío, como piedra a la sombra. Adentro venían hojas dobladas y una advertencia escrita con letra temblorosa. No digas que yo la conté, no la leas en voz alta a las 3:33. No aceptes favores. Yo solo la transcribo. Ahora, empecemos con la historia. A Mateo Ledesma le pesaban los panteones como si el aire tuviera uñas. A Mateo Ledesma le pesaban los panteones como si el aire tuviera uñas. No era miedo simple. Era la certeza de que allí el tiempo se quedaba quieto para escuchar. Evitando la tumba de su padre, Julián, y la culpa ya se le había vuelto un hábito dócil. Ese domingo, sin heroísmo, solo cansancio, cruzó el arco oxidado como quien acepta una sentencia. El sol apenas calentaba las lápidas, pero la humedad seguía en las flores, como si el amanecer no pudiera secarla. Mateo caminó entre pasillos estrechos, leyendo apellidos ajenos que parecían observarlo. En su nuca, algo antiguo le pedía silencio. Cuando por fin encontró la losa de Julián, se le encogió el pecho en hojas pegadas al mármol, polvo en el nombre, una tristeza abandonada a la intemperie. Se arrodilló y comenzó a despegar las hojas con los dedos, sintiendo la piedra fría como lengua. Perdón, jefe, pensó, sin decirlo. No lo supo, pero el panteón escuchó esa disculpa, como se escucha una llave girar. Y en el extremo del pasillo, donde la sombra era más larga, alguien respondió, con un roce rítmico, C-G-G, S, como si cepillaran la tierra para despertarla. Al final del corredor, un hombre barría con paciencia. Traía ropa oscura demasiado limpia para ese lugar, y un sombrero que le ocultaba el rostro. No cargaba flores ni cubeta, solo una escoba vieja, cuyas cerdas sonaban contra la grava, con una calma que no pertenecía al día. Mateo siguió limpiando, pero sintió esa vigilancia inmóvil, ese peso que no viene de una mirada humana, sino de algo que mide. Al levantar la vista, el hombre ya no estaba lejos. Se había acercado sin ruido, como si el espacio se plegara para él desde debajo del ala del sombrero. La voz salió suave y educada, pero nacida de un pozo. Se le ofrece, joven. Mateo notó que no le preguntaba quién era, como si ya lo supiera. Se secó las manos en el pantalón y negó despacio, intentando sonreír. Nada, gracias. Solo vengo a arreglar esto un poco.
dijo. El hombre inclinó la cabeza con una cortesía antigua, como si entendiera algo que Mateo no había dicho. Yo también la ayudo con la suya, ofreció. La frase cayó rara, porque Mateo no había hablado de Cian. Antes de que pudiera preguntar, el hombre barrió un paso más, acercando el sonido a la piel. ACH, SH, she, con la mía. Mateo soltó una risita nerviosa que no convenció ni a su garganta. El hombre señaló con la barbilla hacia una lápida cercana. Mateo volteó y la vio en una tumba, sin nombre, sin flores, con el mármol liso esperando letras. El hueco para grabar parecía un espacio en blanco dentro de su cabeza. Sintió un escalofrío absurdo, como si alguien le hubiera pronunciado un futuro que no pidió. Esa no es mía, dijo Mateo, apretando la mandíbula. El hombre no discutió, solo barrió más cerca, como quien no necesita convencer. Gratis, repitió, y el tono no era amable. Tifri, nomás luego me debe un favor. A Mateo pensó en un favor pequeño, un encargo cualquiera, porque la mente se defiende minimizando lo incomprensible. Estaba cansado, y el panteón le apretaba los hombros como manos invisibles. Está bien, gracias, aceptó sin pensarlo demasiado. El hombre sonrió. No fue una sonrisa de dientes, fue como si el aire se estirara y recordara una forma. Hecho, dijo, y esa palabra sonó como un sello. Mateo parpadeó, y la distancia cambió. El hombre ya estaba frente a la tumba de Julián, limpiando con movimientos perfectos, demasiado exactos para ser humanos. La escoba no raspaba el mármol a Korishiba, como si supiera dónde duele la piedra. Las hojas se retiraron solas, el polvo se rindió, y el nombre de Julián pareció clarear, como recién escrito. En menos de 5 minutos, la tumba quedó impecable, casi nueva, como si nunca hubiera sido visitada por el abandono. Mateo sintió gratitud, pero también una alarma. La limpieza era demasiado total, como si hubieran borrado algo más. Listo, dijo el hombre, apoyando la escoba en el suelo. Que descanse en paz, Mateo. Con un nudo en la garganta, sacó un billete para agradecer. El hombre levantó una mano, deteniéndolo. No, joven, dije gratis. El silencio que siguió tuvo un filo. Ya se pagó. Con el favor, Mateo guardó el billete, sintiendo que acababa de firmar algo, con el gesto de aceptar. ¿Y cuál favor?, preguntó, intentando sonar firme. El hombre se acomodó el sombrero sin prisa, luego le avisó y se alejó por el pasillo, pero no caminaba. Parecía deslizarse dentro de la sombra, como si la sombra fuera su verdadera casa. Mateo se quedó quieto, tratando de recordar la cara del hombre. No pudo en su mente, solo guardaba el sombrero, la escoba y esa voz, como un mensaje metido a la fuerza. Cuando salió del panteón, el sol ya estaba más alto, pero el aire seguía frío. Mateo se persignó por costumbre, más que por fe, y se prometió no pensar en el asunto. Sin embargo, el panteón no suelta tan fácil a quien le dio la palabra. Mientras caminaba al coche, tuvo la sensación de que alguien barría detrás de él, acomodando sus pasos en línea, como si los contara. Esa noche, la casa de Mateo parecía normal, paredes conocidas, olor a café viejo, el zumbido del refri, pero a las 3:11 de la mañana, un toc-toc seco sonó en la puerta principal. Mateo despertó con la garganta apretada, como si el sonido lo hubiera llamado por su nombre. Miró el reloj, pensando en vecinos borrachos o bromas. Se asomó por la mirilla. Nadie. La calle vacía parecía contener la respiración. Abrió apenas, con la cadena puesta. En el umbral había una escoba vieja, no cualquier escoba, la misma, con el palo gastado y las cerdas torcidas. Un moño negro la adornaba,
Como Mateo sintió que el corazón le bajaba al estómago. Cerró de golpe, jaló la escoba como si arrastrara algo sucio y la metió en una bolsa. Sin pensarlo, la tiró al bote de basura de la calle. Volvió a acostarse, pero el sueño se le negó. El silencio se le metía por los oídos con paciencia. A ratos creyó escuchar el roce de cerdas en la banqueta. She, ese, ese, como si alguien barriera alrededor de su casa para acercarla. Se tapó la cabeza y se dijo que era su imaginación. El problema de esa excusa es que funciona solo hasta que la realidad insiste. A la mañana siguiente, abrió la puerta para irse al trabajo y la escoba estaba otra vez ahí, con el moño negro intacto. Como si nunca la hubiera movido, a Mateo tragó saliva. Esta vez la partió en dos con rabia, como si romper madera rompiera el acuerdo. Metió los pedazos en una bolsa y los echó al contenedor del camión. Se quedó mirando, esperando sentirse aliviado. No low grow. El aire de la calle seguía sabiendo a panteón. Esa noche regresó cansado y encontró el moño negro colgado de la manija. Solo el moño, no había escoba. El gesto era peor. Alguien había entrado en su rutina sin abrir la puerta. Mateo se rió nervioso para llenar el vacío. ¡Qué chistosos!, murmuró, aunque sabía que no era chiste. Al entrar, notó un olor leve a tierra mojada, imposible en una sala seca. En el pasillo, una línea de polvo fino cruzaba el piso. No venía de afuera, nacía en la sala, como si el polvo hubiera brotado del aire. Encima de la línea había huellas pequeñas, como de alguien descalzo pero deformes, con dedos demasiado largos. Las huellas avanzaban con decisión hacia su cuarto. Mateo se quedó inmóvil, y el narrador lo sabe, en ese instante su mente eligió creer cualquier cosa menos la verdad. Siguió el rastro sin respirar. Las huellas llegaban al lado de su cama y ahí terminaban, como si alguien se hubiera quedado parado, mirándolo dormir toda la noche. Mateo sintió un impulso infantil de correr a prender la luz del cuarto, como si la luz fuera autoridad. Lo hizo en la habitación, se iluminó, pero el miedo no se fue. En el miedo no es oscuridad, es certeza. Esa madrugada ya no aguantó. Encendió todas las luces de la casa, barrió, trapeó y aventó sal en las esquinas, recordando supersticiones de su abuela. Dejó un vaso con agua junto a la cama para absorber lo malo. El vaso se quedó quieto, demasiado quieto, como agua que aprende a no moverse. Mateo se acostó mirando el techo, jurándose que si amanecía, iría con alguien, en un cura, un vecino, cualquiera. No ayudó en la tercera noche. La escoba apareció dentro de su casa, adentro, recargada en la pared de su cuarto, justo frente a la cama, con el moño negro acomodado como corbata. Mateo retrocedió. No era solo terror, era invasión. Corrió al lavabo, se echó agua en la cara y se obligó a mirarse al espejo para comprobar que seguía siendo Ellen. Pero el espejo tenía vaho, aunque no había vapor. Sabra, Elva, alguien había escrito con los dedos: vamos a limpiar lo tuyo. A las letras eran grandes y torcidas, como si el escritor se hubiera divertido. Mateo salió temblando y buscó el celular para llamar a alguien. Antes de marcar, apareció una notificación de calendario que él nunca puso en favor pendiente. Las 3:33 de la mañana. Ann intentó borrarla. No se dejó. Ann apagó el teléfono. Se encendió solo, como un ojo. El narrador omnisciente sabe algo que Mateo ignora. El favor no era un encargo, era una cita. Y el panteón tiene horarios. A las 3:33, la casa se quedó en silencio total. Ni refrigerador, ni calle, ni perros.
como si el mundo hubiera contenido la respiración. Entonces se escuchó el sonido de la escoba en sha 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 sha. Sha 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 sha. No venía del pasillo, venía desde adentro de su cuarto, dando vueltas. Mateo apretó los ojos, abrazándose las rodillas, repitiendo, no, no sin voz. Sintió, sin ver, que alguien barría alrededor de la cama, marcando un círculo, como quien delimita. Propiedad en la escoba rozaba el piso, con paciencia de siglos. Y entonces la voz, tranquila, educada, habló junto a su oído, aunque el hombre estaba al otro lado de la habitación. No se me asuste, joven, nomás vengo por el favor. Mateo abrió los ojos. La lámpara estaba encendida, pero no alumbraba bien. Había un velo oscuro entre el foco y el aire, como si la luz se cansara antes de tocar las cosas. Cantawala. Pared estaba el hombre del panteón, un sombrero, ropa oscura, escoba en mano. Mateo quiso gritar, pero el sonido no salió. El hombre inclinó la cabeza con la misma cortesía de la mañana, como si esto fuera una visita normal. ¿Se acuerda que le dije que luego le avisaba?, preguntó el hombre. Mateo apenas pudo asentir. El hombre dio un paso adelante. Sin ruido me va a acompañar. Un ratito. El aire se volvió pesado, como si todas las ventanas hubieran sido selladas con cera. ¿A dónde?, susurró Mateo, rompiendo la voz. El hombre apoyó la escoba suavemente en el suelo. Al limpiar su nombre, siempre espera a que uno muera. A veces solo espera a que uno acepte. La casa se oscureció por completo, no por apagón, sino porque la luz se retiró como una persona ofendida. El último sonido fue el barrido en Shesha. 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 Cuando la oscuridad cedió, Mateo estaba de pie en un pasillo de tumbas. No recordaba haber caminado. El aire era frío y el cielo parecía más bajo, como si lo aplastaran a él. Hombre del sombrero iba delante y la escoba dejaba una línea limpia en la grava. Mateo intentó hablar, pero su voz se quedó atrás, como si no lo hubiera acompañado. Las lápidas a los lados parecían girar un poco para mirarlo. Allí, el miedo no corría, caminaba. El hombre se detuvo frente a la tumba sin nombre. De cerca, el mármol ya no estaba liso. Tenía marcas leves, como letras borradas muchas veces. Aquí, dijo. Mateo quiso huir, pero sus piernas se negaron con una obediencia extraña. El narrador sabe que no era parálisis, era un acuerdo activado. La escoba tocó el suelo una vez, y el sonido fue igual al de una firma. ¿Qué quiere? Quiere, intentó decir Mateo, pero lo que salió fue un soplo. El hombre se agachó y con un dedo trazó algo sobre la piedra. Las letras aparecieron como si el mármol las hubiera estado guardando debajo. Mateo vio su apellido primero en Ledesma, luego, lentamente. Mateo no era un grabado nuevo, era un recuerdo del material, como si esa tumba siempre lo hubiera tenido escrito, esperando que él lo leyera. Mateo sintió que se le aflojaban los pensamientos. Miró alrededor, buscando a alguien, un velador, una cruz, cualquier testigo. No había nadie, solo el pasillo, las flores viejas y el hombre respirando con calma. No se preocupe de ello el hombre. No duel. Lo doloroso es pelear. Mateo quiso negaji, pero en su garganta había tierra. En su memoria, la mañana en el panteón se repetía como una palabra mal entendida. Hecho. El hombre levantó la escoba y la pasó por encima de la lápida, como si limpiara un vidrio. Con cada rose, Mateo sintió que algo suyo se desprendía. Primero el cansancio, luego el enojo, luego el nombre propio, dicho con cariño por alguien. El narrador observa cómo la identidad puede deshilacharse sin sangre, basta con borrar las referencias. «Ve», susurró el hombre, «ya está quedando limpio». Mateo intentó recordar la cara de su padre,
Julián, pero la imagen se le fue como humo. Solo le quedó la sensación de que lo debía. Al darse cuenta, comprendió la trampa en el favor. Era pagar con memoria. Un sonido de campana sonó lejos, aunque no había iglesia cerca. El hombre señaló el interior del panteón, donde la sombra era más espesa. Acompáñeme, joven. Falta la última pasada. Caminaron. San Mateo sentía el suelo como agua pesada. Las lápidas parecían más altas, como si crecieran con cada paso. Entre dos mausoleos, la escoba rozó algo que no era grabanón. Límite del aire se volvió más frío, y Mateo vio vaho salir de su boca, aunque no estaba respirando rápido. El hombre del sombrero habló sin mirarlo. Aquí guardan lo que la gente cree que nunca se pierde. Aquí se almacenan promesas. Mateo vio, entre sombras, objetos olvidados en moños negros, veladoras consumidas, flores secas, fotografías sin ojos. No era un montón, era un orden, como un almacén hecho por alguien meticuloso. El hombre barrió una línea y el camino se abrió no físicamente, sino en la atención de Mateo. De pronto supo por dónde ir, aunque nunca había estado allí. Esa certeza ajena era lo más aterrador, aunque su miedo obedeciera instrucciones. Dijiste que era un favor, pensó Mateo con desesperación. El hombre respondió como si escuchara el pensamiento. Lo es. Usted pidió limpieza sin querer, y la limpieza siempre cóbranse. Detuvieron frente a una puerta de hierro, dentro del mismo panteón. Una puerta que Mateo juraría no haber visto antes. Tenía un letrero viejo, casi borrado en oficina. La palabra sonó absurda allí, y por eso dio miedo. El hombre empujó la puerta. Adentro no había escritorio, ni papeles. Había un cuarto vacío, con un solo espejo alto, apoyado en la pared. Mateo vio su reflejo, pero estaba trazado, como un segundo tarde, igual que un video mal sincronizado. El hombre se colocó detrás de Mateo. Mírese, ordenó con suavidad. Mateo obedeció, porque la obediencia ya le había ganado terreno. En el espejo, su boca se movió, pero no dijo lo que él pensó. El reflejo sonrió, y Mateo no. El reflejo levantó la mano, y Mateo sintió que su brazo quería seguirlo sin permiso. El hombre del sombrero habló despacio. Eso que ve es lo que queda. Cuando el nombre se limpia de un lado y se ensucia del otro. Mateo intentó cerrar los ojos, pero el espejo los mantenía abiertos. El reflejo susurró, sin sonido, ya firmamos. Y Mateo entendió que su cuerpo era el papel. El hombre barrió el suelo del cuarto, CH, con cada rose. El reflejo se volvía más nítido y Mateo más borroso. El narrador omnisciente advierten, no era magia de luces, era el intercambio de lugar. Solo un ratito, había dicho, pero en el panteón, ratito es una palabra elástica. Mateo quiso gritar, no, y en el espejo, su reflejo asintió sí, como quien acepta un contrato. En ese instante, un sonido lejano de camioneta, Amparo ladrando, un mundo viviendo, quiso colarse en el cuarto, pero el hombre del sombrero levantó el dedo, pidiendo silencio. Y el mundo obedeció. Mateo sintió que lo aislaban, como se aísla una mancha para limpiarla. Ya casi, murmuró el hombre, solo falta dejarlo sin polvo, y el polvo, en la lógica del panteón, era todo aquello que lo ataba a la vida en hábitos, fechas, voces. La escoba tocó el espejo, y el vidrio no sonó. Respiró. Mateo sintió frío, pero no en la piel, en el pensamiento. Sus recuerdos comenzaron a perder detalles, como fotografías mojadas en el rostro de su madre. Se volvió una silueta. El olor de su casa, un concepto. Su propia risa, un rumor. El reflejo, en cambio, ganaba textura.
como si absorbiera lo que Mateo soltaba. Gracias, dijo el reflejo sin voz. Y Mateo entendió que lo estaban reemplazando. El hombre se apartó y dejó la escoba recargada. Puede irse, dijo con cortesía. Mateo giró hacia la puerta, pero al dar un paso, sintió que el piso no estaba ahí. No cayó, se desvaneció. Era como caminar fuera de una palabra. El narrador lo ve con claridad. A Mateo estaba siendo borrado del lado correcto de las cosas. Mientras tanto, en el espejo, el reflejo enderezó los hombros con naturalidad, como quien se prueba un traje que por fin le queda. Afuera, en la calle real, a las 3:34 de la mañana, alguien tocó la puerta de la casa de Mateo en la vecina del frente, doña Lilia. Se asomó porque el perro no paraba de llorar. Vio a Mateo parado en su banqueta, muy quieto, con el rostro pálido y la mirada limpia, demasiado limpia. No parecía asustado, parecía recién acomodado. Cuando doña Lilia preguntó si estaba bien, él sonrió con una cortesía antigua. Todo está en orden. Doña Lilia notó algo raro. A Mateo traía un moño negro en la muñeca, como pulsera. ¿Qué trae ahí?, preguntó. Mateo miró el moño, como si lo viera por primera vez, y luego respondió con calma: un recordatorio. En detrás de él, en la oscuridad, el narrador percibe una sombra con sombrero, apoyada contra un poste, como alguien acompañando. Doña Lilia sintió frío y se metió a su casa. ¿Encerró con seguro? No volvió a mirar. Al día siguiente, en el panteón, el velador encontró la tumba, sin nombre, con letras nuevas, perfectamente grabadas a Mateo Ledesma. A un lado, sin explicación, había una escoba, vieja, recargada, con un moño negro amarrado en el palo. El velador se persignó y murmuró que alguien había hecho una broma pesada. Pero no era broma. La piedra no miente, solo espera. Cuando quiso quitar la escoba, sintió un tirón en la mano, como si la escoba lo reconociera. Mientras tanto, en la casa de Mateo preparó café con un orden meticuloso. La cocina estaba igual, pero el modo de moverse no. No había torpeza humana, no había prisa. Era como ver a alguien imitando una rutina aprendida. El narrador sabe que no era posesión de película, era ocupación. El nuevo Mateo abrió el cajón donde guardaba documentos y sacó una libreta vieja. En la primera hoja escribió: "An favores". Empezó a anotar nombres a vecinos, familiares, compañeros, nombres escritos con letra firme, sin titubeos, como si al escribirlos los fijara. Luego miró el calendario del celular y, donde antes decía favor pendiente, las 3:33 de la mañana, ahora aparecían varias citas. A Lilia, las 3:33. Tavu, 3:33. Marau, 3:33. Sonrió ni en el reflejo del microondas. Por un segundo, se vio un sombrero detrás de él. El nuevo Mateo inclinó la cabeza, obediente. Esa noche, doña Lilia escuchó sha, sha, ese, sha, sha, ese, a, sha, ese, a, sha, ese, afuera de su puerta. Creyó que era un gato con bolsas de basura. Se asomó por la mirilla. Vio la escoba recargada en su umbral. Con un moño negro no abrió. Encendió la televisión. La televisión mostró estática, pero en la estática apareció una frase: "Como Sapticello, vamos a limpiar lo tuyo". Doña Lilia apagó el aparato, pero la frase se quedó impresa en la pantalla oscura, como una marca de agua. El narrador omnisciente observa el patrón. El panteón no necesitaba matar, solo necesitaba administrar. Y el hombre del sombrero no era la muerte como en cuentos. Era él, encargado de la limpieza, el que ordena entradas y salidas. Los favores eran permisos, y los permisos eran llaves. Doña Lilia rezó
pero su voz se sentía lejos, como si alguien la barriera hacia atrás. A las 3:33, el silencio se sentó en su sala. En el panteón, la tumba de Julián se mantuvo impecable, demasiado impecable. Nadie la limpiaba, y aún así no juntaba polvo. Era como si la culpa de Mateo se hubiera convertido en servicio permanente. La gente del barrio comenzó a decir que el panteón se movía. Raro que había pasillos que aparecían donde antes no, que algunas tumbas cambiaban de lugar un poquito, apenas, como piezas acomodándose. El velador renunció. Dijo que escuchaba barrer aunque no hubiera viento. En la casa, el nuevo Mateo recibió una llamada de su hermana, Alma. Ella llevaba días buscando a Mateo de verdad, porque desde aquella madrugada él hablaba distinto. Demasiado tranquilo, demasiado correcto. Alma le dijo que algo andaba mal, que fuera con ella. El nuevo Mateo sonrió con voz amable en claro. Pero primero, necesito que me haga un favor, Alma. Sintió un escalofrío sin razón. El narrador sabe la razón a los favores. Ya se estaban multiplicando. Alma llegó esa misma tarde. Encontró la casa limpia, pero no con limpieza humana, sin rastros, sin migas, sin memoria. Mateo la recibió en la puerta con un moño negro en el bolsillo, como si fuera normal. Alma preguntó por qué no contestaba mensajes a Mateo. Respondió: a veces uno se queda sin señal. La frase parecía inocente, pero cargaba doble sentido. Alma miró la sala y vio, por el rabillo del ojo, una sombra de sombrero en la pared. Cuando volteó, no había nadie. ¿Qué te pasa?, insistió Alma. Mateo la miró con una calma que no era de hermano, era de empleado, cumpliendo. Nada, estoy mejor, me ordené. En Alma quiso abrazarlo, buscando al Mateo de siempre, pero al tocarle el brazo sintió frío. Como piedra retrocedió. Mateo abrió un cajón y sacó una escoba vieja. Solo necesito que me acompañes mañana al panteón, dijo. Es un favor pequeño. En Alma supo que no debía aceptar, y aún así escuchó su propia voz diciendo: Ana está bien. Esa noche, Alma soñó con una tumba sin nombre. Soñó que alguien barría alrededor de ella, marcando un círculo, y una voz educada, honda, le decía: a los favores se heredan. Despertó a las 3:11 con un toc-toc en su puerta. No abrió. Se tapó los oídos. Pero el sonido de la escoba no necesita puertas. ANCH, H, SH, 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 venía desde adentro de su ropero, como si barriera su ropa, su olor, su historia. Al amanecer, Alma encontró un moño negro amarrado en el espejo del baño. Se lo arrancó y lo tiró al excusado. Jaló la palanca. El moño no se fue, se quedó flotando en el agua, inmóvil, como si el agua no quisiera tocarlo. Alma sintió ganas de llorar. En el reflejo del espejo, por un segundo, vio detrás de ella a un hombre con sombrero. Cuando volteó, nada. Cuando regresó al espejo, el reflejo de Alma no parpadeó al mismo tiempo. El narrador sabe que Alma todavía tenía un margen, la resistencia de quien no firmó primero. Fue al panteón con Mateo, porque el miedo también se disfraza de responsabilidad. Llegaron al pasillo donde estaba Julián. La tumba estaba perfecta, y eso era lo más siniestro. No permitía el duelo. Mateo dejó la escoba recargada y se quedó mirando la tumba, sin nombre, cercana, como si la reconociera con afecto. Alma sintió que el aire se espesaba. ¿Por qué me trajiste? Prigón. Mateo respondió: para que veas tu lugar. Alma se giró hacia la tumba sin nombre y vio que ya no estaba sin nombre. Tenía letras nuevas. No era su nombre completo, era solo Alma, como si lo demás ya no importara. Alma soltó un grito que se apagó solo. Mateo sonrió con cortesía.
no te asustes. Es un proceso, Alma. Intentó correr, pero el pasillo parecía más largo, como si el panteón estirara la distancia. El sonido de la escoba comenzó sin que nadie la moviera. ANCH, SH, 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 detrás de ella, cerrándole el camino. Del fondo del pasillo apareció el hombre del sombrero. Esta vez Alma pudo ver algo bajo el ala, no ojos, sino una oscuridad que imitaba profundidad. Buenos días, dijo con educación. Venimos a limpiar. Alma quiso rizar, pero las palabras se le desordenaron. El hombre señaló la tumba de Julián. Primero se limpia el origen, después. Lo que queda. A Mateo bajó la cabeza, como quien obedece a un superior. Alma entendió, su hermano ya no decidía. Suéltalo, gritó Alma, agarrando a Mateo del brazo. Mateo no reaccionó como hermano, reaccionó como puerta. Se zafó con un movimiento suave, sin violencia. Guay la miró con tristeza, sin emoción. No puedo. Ya dije que sí. El hombre del sombrero se acercó a Alma. Usted todavía puede escoger, dijo. Y esa frase fue la trampa más cruel. Hacerle creer que elegir era posible cuando el entorno ya estaba diseñado. Solo firme el favor. Es más fácil. Alma vio sobre la tumba una servilleta blanca. No sabía de dónde había salido. Tenía su nombre escrito con tinta negra y una línea para firmar a la mano. Le tembló. El narrador sabe que en ese instante Alma recordó algo mínimo en su padre, Julián, diciéndole de niña que nunca firmara nada por presión, que leyera siempre. Ese recuerdo fue un clavo en Alma. Retrocedió. No, dijo Anne. El hombre sonrió sin dientes. Entonces se limpia a la fuerza. El viento apagó las veladoras cercanas sin tocarlas. La temperatura bajó. Alma vio que el moño negro apareció amarrado a su muñeca, como si siempre hubiera estado ahí. Say low. Arrancó con desesperación, pero el lazo regresó, apretando. El hombre levantó la escoba y barrió hacia Alma. No tocó su piel. Toque su sombra. Alma sintió que algo le arrancaban del interior, en su orgullo, su voz, su derecho a decir no. Cayó de rodillas. Mateo miró sin ayudar, con la calma prestada. Alma pensó en huir hacia la salida, pero el panteón ya no tenía salida. Los pasillos se acomodaban como un laberinto que aprende. La tumba con su nombre la miraba desde el suelo, esperando. El hombre del sombrero habló con gentileza. Nadie se pierde aquí. Aquí solo se ordena. Al Alma se levantó tambaleante y corrió, chocando contra lápidas que parecían moverse 1 centímetro para bloquearla. El sonido de la escoba la seguía, paciente, como un reloj. En la puerta principal del panteón, Alma creyó ver luz de calle. Corrió hacia ella. Al cruzar el arco, se encontró en el mismo pasillo donde había empezado, frente a la tumba de Julián. El panteón la devolvía como una mala palabra. El hombre del sombrero no se apresuró, solo llegó porque siempre llegaba. Ve, dijo. Más fácil si coopera. Alma miró a Mateo y por primera vez vio en sus ojos una súplica mínima, como una burbuja. El Mateo verdadero seguía ahí, encerrado, golpeando el vidrio. Alma tomó una decisión al no firmar, pero tampoco rendirse. Se acercó a la tumba de Julián y apoyó la frente en el mármol frío. Papá, susurró, si todavía estás, ayúdanos. No fue oración perfecta, fue desesperación. El narrador sabe que a veces lo imperfecto es lo único humano que queda. El hombre del sombrero se quedó quieto, como si escuchara un ruido que no quería. La escoba se detuvo. Por un segundo, el aire se aflojó. Un olor a café y tabaco viejo, el olor de Julián, cruzó el pasillo. Alma levantó la cabeza. En el reflejo del mármol pulido, vio una sombra distinta, más cálida, como un contorno que no daba miedo. Mateo parpadeó rápido.
y un hilo de emoción auténtica le tembló en la boca. El hombre del sombrero endureció la postura. Eso no, dijo, sin gritar. Aquí no se mezclan. Alma entendió. La memoria era lo único que el barrendero no podía limpiar tan fácil si alguien la sostenía con amor. Alma habló a Mateo sin mirar al sombrero. Acuérdate de mamá llorando en la cocina. Acuérdate de los domingos. Acuérdate de tu risa. Mateo tembló, como quien escucha su propio nombre desde lejos. El moño negro en su bolsillo cayó al suelo. La escoba vibró sola, molesta. El hombre dio un paso y el frío regresó. Bonito, dijo con sarcasmo educado, pero tarde, y barrió otra vez. Más fuerte, ansé, haché, como si quisiera arrancar el recuerdo del aire. Alma no dejó de hablar. Enumeró detalles, pequeños, concretos, como si tirara clavos al suelo para que la limpieza no pudiera llevárselo todo. En el apodo de Mateo, el color del carro de Julián, la cicatriz en la mano de su padre, la canción que cantaban sin saber la letra. Mateo empezó a llorar, pero las lágrimas no caían ansé, quedaban pegadas como vidrio. El hombre del sombrero inclinó la cabeza, fastidiado. Entonces, habrá que limpiar 2 veces, dijo. Eso siempre cuesta más. El panteón se oscureció, aunque era de día. Alma vio que la tumba, sin nombre, la de Mateo, se iluminaba con un brillo pálido, como pantalla encendida. El nombre Mateo. Ledesma se movió, como si quisiera despegarse. Mateo gritó por fin, un sonido humano, roto, y el grito cortó el aire, como cuchillo. El hombre del sombrero retrocedió un paso, y ese retroceso fue una victoria mínima. Alma aprovechó. Tomó la escoba del suelo. Al tocarla, sintió un frío que no pertenecía a la temperatura, pertenecía a la intención. La escoba pesaba como si tuviera historia. Alma, con el corazón a golpes, la levantó y la estrelló contra el mármol de la tumba sin nombre que llevaba Alma. No buscaba romper piedra, buscaba romper el símbolo. El golpe sonó hueco, como si el panteón estuviera hecho de caja. El nombre Alma se desdibujó un segundo, como tiza mojada. El hombre del sombrero siseó, sin perder la cortesía. Eso no se toca. Pius Myram, gritó Alma, y barrió con rabia el suelo, rompiendo el círculo de polvo. El barrido de Alma no era limpieza, era desorden, y el panteón odia el desorden. El sonido cambió. Ya no era SHH paciente, era raspado, furioso. El hombre del sombrero extendió la mano hacia la escoba y el aire se tensó. Mateo, desde su debilidad, se lanzó y empujó a Alma como si quisiera salvarla. No te metas, alcanzó a decir con su voz real. Alma cayó, pero no soltó la escoba. El hombre del sombrero los miró con una quietud peligrosa. «Qué tercos», murmuró, casi con admiración. «Los tercios siempre dejan miga». Se agachó y recogió el moño negro del suelo. Lo estiró como si fuera cuerda. De pronto, el moño se alargó demasiado, como sombra, y se amarró a la muñeca de Mateo y a la de Alma, uniéndolos. Alma sintió el tirón en el favor. Ahora quería a los dos. Si uno se va, el otro paga, dijo el hombre, y esa regla sonó inevitable. Alma entendió que no podía escapar sola. Miró a Mateo y vio en sus ojos la misma idea, an sacrificio. No, susurró Alma, negando con la cabeza. Mateo sonrió con tristeza. Sí, dijo, como quien por fin decide algo propio. El hombre del sombrero levantó la escoba de la nada, porque la escoba siempre vuelve a su dueño. Entonces caminemos, dijo. Hay que cerrar el trámite. Los condujo por pasillos que no existían antes. Alma sintió que el panteón cambiaba de mapa bajo sus pies.
acomodando rutas hacia un lugar interior. Llegaron a un cuarto de hierro, como la oficina. Dentro estaba el espejo. Mateo se quedó frente a él, temblando. Alma vio el reflejo de Mateo. Ya no era él. Era una figura más pulida, más quieta, con el sombrero insinuado en la oscuridad detrás. Mateo miró a Alma como quien se despide sin palabras. No firmes, le dijo. Yo ya firmé. Tool, no. El hombre del sombrero colocó la mano en el hombro de Mateo. No apretó, pero Mateo se encogió como si le pesaran siglos. Vamos a limpiar su nombre por completo, dijo él. Hombre en el espejo. El reflejo de Mateo sonrió antes de tiempo. Alma gritó, no, y golpeó el espejo con la palma. El vidrio no se rompió, absorbió el golpe. Alma sintió que su mano se volvía fría. En el cristal apareció, como escrito desde adentro, favor cumplido. Mateo empezó a desvanecerse, no como humo, sino como olvido. Alma lo abrazó, intentando retenerlo con cuerpo. Acuérdate de mí, Lord. El narrador ve lo peor a Mateo. Quería recordar, pero el recuerdo ya no tenía dónde pegarse. El hombre del sombrero barrió una sola vez, lento, ceremonial. Sache. La palabra Mateo en la boca de Alma sonó más lejana. El reflejo en el espejo dio un paso hacia adelante, como si entrara a un cuarto. De pronto, el espejo mostró otra cosa, a la tumba, sin nombre, y una mano grabando letras. Alma vio, horrorizada, que las letras eran de su nombre completo. Ahora, sí, Alma Ledesma. El hombre del sombrero habló con dulzura cruel. En siempre se necesita reemplazo. La limpieza no deja huecos. Alma sintió que el moño negro en su muñeca se apretaba. Mateo, con un último hilo de voluntad, empujó a Alma hacia atrás, alejándola del espejo. Ese empujón, pequeño, fue el último acto de Mateo como Mateo. El empujón tiró a Alma fuera del cuarto, hacia un pasillo de tumbas. La puerta de hierro se cerró sola. Alma golpeó, llorando, gritando el nombre de su hermano. No hubo respuesta, solo el sonido de la escoba desde adentro, trabajando, CHH, como si borraran con Petin. Alma corrió hacia la salida del panteón, y esta vez el arco no la devolvió. Salió a la calle real, a plena luz, jadeando, con tierra en las rodillas. Creyó estar a salvo, pero el moño seguía en su muñeca. Esa noche, en casa de Alma, a las 3:11 de la mañana, sonó el toc-toc. Alma no abrió el toc-toc, se repitió, educado. Alma, dijo una voz desde afuera, suave, conocida. Era la voz de Mateo. Alma se quedó helada. Sabía, con una certeza que le rompía el pecho, que Mateo de verdad no estaba ahí. Y aún así, la voz imitaba su cariño. Ábreme, insistió. Alma lloró en silencio, mordiéndose la mano para no responder. El narrador sabe que las imitaciones son herramientas de limpieza. Arrancan puertas con ternura. Alma miró por la mirilla. En el umbral estaba Mateo, pero demasiado derecho, demasiado quieto. Traía ropa oscura e impecable, como de otro tiempo, y en la mano una escoba vieja con un moño negro nuevo. Detrás de él, la calle parecía más oscura que el resto del barrio. Mateo sonrió con cortesía antigua. Nomás vengo por un favor, Alma. Sintió que su garganta se cerraba. Se alejó de la puerta, temblando. No podía abrir, no podía llorar. Y el peor miedo, no podía dejar de escuchar. En el celular de Alma apareció una notificación a favor pendiente. Las 3:33 de la mañana. Alma lo tiró al sillón como si quemara. A las 3:33, la casa quedó en silencio total, igual que la de Mateo. Y entonces sonó el barrido, pero no afuera, adentro. Marre SH. En el pasillo, Alma encendió
Todas las luces parpadearon como si dudaran. El sonido avanzó, paciente, sin prisa. Alma retrocedió hasta la pared, mirando el pasillo vacío. No hay nadie, se repitió, pero el barrido no necesita cuerpo. La escoba apareció recargada en la pared de su sala. El moño negro colgaba como corbata. Alma sintió náuseas. Corrió al babó. Se miró al espejo, buscando su reflejo como ancla. El espejo tenía vaho. En el vaho, otra frase en va. Vamos a limpiar lo tuyo. Alma gritó. Él gritó. Salió, pero sonó apagado, como si alguien lo barriera hacia adentro. Detrás de ella, en el espejo, se dibujó una sombra, con sombrero. Aumau no quiso voltear. El problema fue que su reflejo, si volteó, el reflejo de Alma, sonrió en Alma. No, el reflejo habló sin sonido. Ya te tocan, Alma. Sintió que el moño negro apretaba su muñeca con fuerza. Intentó arrancarlo, pero el lazo se hundió en la piel, como si quisiera ser parte de ella. En la puerta del baño, sin que se escucharan pasos, apareció Mateo, pero ya no era su hermano, era el mismo orden que le estaba alcanzando. No te preocupes, dijo con voz calma, solo vamos a limpiar tu nombre. Alma corrió a su cuarto y cerró con seguro. Puso una silla, luego otra. Se pegó a la pared, respiró hondo repido. En el silencio escuchó algo peor que el barrido. Ana escuchó el lápiz de una uña escribiendo en la madera, despacio, como quien llena un formulario en duerele. Puerta apareció, como tallado al alma, le desman Alma. Lloró. No. Entonces, del otro lado, la voz de su hermano, o la copia, contestó con educación así, es trámite. El barrido comenzó alrededor de su cama, CH, marcando un círculo. Alma sintió que el aire se hacía pesado. La lámpara encendía, pero no alumbraba bien. El narrador observa cómo la luz se rinde en presencia del orden del panteón. La luz no pelea, solo se aparta. Alma se abrazó a sí misma y empezó a enumerar recuerdos, como había hecho en el panteón, a la risa de Mateo, el olor a tabaco de papá, el vestido azul de mamá. Quería clavar su vida al piso. La voz del hombre del sombrero habló desde el rincón. Aunque no había rincón visible, los recuerdos son polvo. Señorita Alma, contestó llorando. Entonces que no se limpien. El hombre rió sin alegría, una carcajada mínima como Anselo. A la gente le gusta la limpieza, la pide, la compra, la acepta. Usted también aceptó. Cuando dijo, está bien, Alma, se quedó helada. Era verdad, había dicho, sí al acompañar. Ese sí era una llave. El barrido se acercó a su pecho, no tocándola, sino borrando el aire entre ella y el mundo. Alma sintió que su nombre empezaba a sonar raro en su cabeza, como una palabra repetida demasiadas veces, y el miedo más profundo que dejara de significar algo. En el espejo del cuarto, su reflejo se levantó antes que ella, caminó dentro del cristal y tocó el vidrio desde adentro. Alma vio la palma fría y perfecta. El reflejo, con sonrisa educada, señaló hacia la puerta. Afuera, la voz de Mateo susurró, no te resistas. Duele menos. Alma gritó, Mateo, si estás ahí, acuérdate. Y el silencio respondió, con un barrido más lento. A las 3:33 exactas, todas las puertas de la casa se abrieron solas, al mismo tiempo, como si alguien hubiera desatado seguros invisibles. Alma escuchó pasos, puro no pasos. Escuchó el roce de la escoba avanzando por cada habitación, comprobando que no quedaran rastros. Sí, el hombre del sombrero apareció en el umbral del cuarto, impecable. Última pasada, dijo. Al alma tembló. Quiso correr, pero el pasillo afuera no llevaba a la sala,
llevaba a un pasillo de tumbas. La casa se había convertido en extensión del panteón. El hombre le ofreció la servilleta con su nombre y la línea para firmar. Si firma, se termina rápido, dijo con cortesía. Alma, llorando, tomó la pluma y en el último segundo la quebró. No, dijo. El hombre inclinó la cabeza, casi decepcionado. Entonces se limpia completo. Barrió una vez. Fuerte. Alma sintió que el sonido le arrancaba el último hilo de identidad. Su reflejo, en el espejo, dio un paso hacia adelante, como si entrara a su cuerpo. Alma pensó en su padre Julián y alcanzó a susurrar: perdón. No supo a quién. A la mañana siguiente, el barrio amaneció como siempre. Los pájaros cantaron, los carros pasaron. En el panteón, el velador nuevo encontró 2 tumbas impecables: a Mateo Ledesma y Alma Ledesma, con letras recientes, perfectamente grabadas. No había flores, pero tampoco polvo. Frente a esas lápidas, recargada con elegancia, una escoba vieja con 2 moños negros. Waenajael. 2 personas caminaban tranquilas, impecables, con cortesía antigua. Nadie notó que no parpadeaban al mismo tiempo. Nadie notó el detalle final. Cuando sonreían, el aire alrededor se estiraba, como si el mundo se estuviera limpiando para hacerles espacio.